Como vimos anteriormente respecto de la construcción de la sinusoide, ahora trabajaremos con la cosinusoide o la función circular coseno. Función circular referida a la circunferencia trigonométrica que por convención tiene radio unidad. Podría no tenerlo tranquilamente. De hecho, no todos los senos ni todos los cosenos tienen amplitud 1. Pero veamos qué pasa con el coseno. Si uno toma un ángulo cualquiera θ y busca las coordenadas de este punto que tengo acá marcado en rojo, se ven acá a la izquierda 0,7, 0,7, y además la distancia desde este punto al origen, que por convención dijimos que es 1, y haya el cociente entre la coordenada en X, también llamada abscisa, y la longitud de este segmento, o sea, esta distancia, da lo mismo que este punto estuviera, por ejemplo, aquí, y uno dividiera la coordenada en X y la distancia al origen, y da lo mismo que si yo prolongara esta semirrecta y tomara el punto aquí, buscara la coordenada en X y buscara la distancia al origen, esos cocientes, todos, darían 0,701. Quiere decir que hay una regularidad, y a esa regularidad le pusieron nombre y se llama coseno de θ, y depende del ángulo θ. ¿Por qué depende del ángulo θ? Bueno, porque yo voy modificando el ángulo, como ustedes ven, y al modificar el ángulo, las coordenadas de este punto cambian. En nuestro caso, lo que importa es la coordenada en X y la distancia al origen. Y la coordenada en X en este caso, por ejemplo, es menos 0,649, la distancia es 1, hago ese cociente y da menos 0,649. De modo que parece que la función coseno se genera a través de la coordenada en X. La coordenada en X genera la función coseno. Ahora, fíjense que la coordenada en X puede tomar valores positivos o valores negativos según el ángulo. Ahora, esta coordenada en X, tenemos acá una ilustración que es un vectorcito que nace en el origen y va hasta el valor de X de la proyección de la coordenada en X. Ese vectorcito en la figura de abajo está representado a otra escala y va generando puntos. Este punto rojo es el que su coordenada en X genera este otro punto rojo. Entonces, todos los puntos que yo pueda generar están dados por la longitud de este segmento. Entonces, por ejemplo, si yo hago este ángulo θ en radianes son 0,445 radianes. Si yo tuviera graduado bien todo este eje que estoy mostrando a 0,445 del origen, me pararía allí, y este segmento de color azul, que en este caso es un vector, lo ubicaría en forma vertical. Y ahí tengo un punto de la cosinusoide. Tomo otro ángulo, por ejemplo este, mido el ángulo θ en radianes, 0,96, me desplazo 0,96 a la derecha, mido este segmento y obtengo otro punto. Esa sucesión de puntos me va generando la cosinusoide. Por ejemplo, si me paro aquí, justo en un ángulo de 90 grados, si quieren lo mostramos en grados, ahí tengo 90 grados, en radianes es 1,57 radianes, o sea, es pi dividido 2 radianes. La máquina está mostrando parcialmente ese cociente porque es un número irracional. Entonces, ¿cuánto me desplacé? Me desplacé 1,57 hacia la derecha. Este número es 1,57. Vean que acá sería 3,14. La coordenada en X es 0, divido 1, 0. El coseno es 0. Y así voy generando todos los puntos de la cosinusoide. Fíjense que me estoy moviendo en sentido antihorario, con lo cual estoy aumentando el ángulo θ. Quiere decir que me estoy desplazando hacia la derecha. Ven que acá hay una flecha, dice hacia dónde aumenta el valor de θ. Es importante que las flechas no estén para todos lados, sino que indiquen hacia la derecha y hacia arriba. Interesante ver acá que la coordenada en X
es un número negativo, por lo tanto el coseno es negativo. Si yo me desplazo al tercer cuadrante, la coordenada en x es negativa, divido 1, otra vez un número negativo. Vengo al cuarto cuadrante y ahora la coordenada en x es positiva, entonces ese cociente es un número positivo. Y así se generan los signos de la función coseno, a partir de las coordenadas. Ustedes podrán ver que acá tengo un ángulo mayor a 270 grados. Ustedes miran todo esto, es mayor a 3 medios de pi. Si quieren lo pongo en grados, es un ángulo de 305 grados. Ningún triángulo tiene un ángulo interior de 305 grados. Entonces, esas definiciones de SOHCAHTOA, SOHCAHTOA, acá son absolutamente inválidas. Pero hagamos también la experiencia de que este punto se desplace pero en sentido de las agujas del reloj. En ese caso, si me muevo en sentido de las agujas del reloj, ustedes pueden ver en el gráfico de abajo que el punto se desplaza hacia la izquierda. ¿Por qué? Bueno, porque este ángulo, cuando uno gira en sentido de las agujas del reloj, es un ángulo negativo. Cuando es negativo, entonces genera la parte de la cosinusoide que está a la izquierda del origen. Fíjense, acá dice menos pi, menos 2pi, menos 3pi, etcétera, etcétera. Eso no quita que haya valores de coseno que coincidan. Por ejemplo, acá el coseno vale 0 y estoy en menos pi sobre 2. Fíjense, acá es menos 90 grados, menos pi sobre 2. Y existe un valor positivo que tiene exactamente el mismo valor de coseno. Por ejemplo, este que está acá, que es un ángulo de 4,7 radianes y en grados es de 270 grados. O sea que, digamos, el coseno puede tener el mismo valor para distintos ángulos. De hecho, por ejemplo, si uno mira las raíces, que son los puntos donde corta el eje X, va a encontrar infinitas raíces en la función coseno. En síntesis, el coseno está generado por todas las proyecciones de este punto sobre la circunferencia unitaria, todas las proyecciones sobre el eje X.